En el final de Tierras Lejanas, Jake había alcanzado el paraíso, la perfección espiritual, y luego tuvo un último reencuentro con su hermano, despidiéndose para siempre y volviendo al Nirvana. Pero justo antes de hacerlo, él decidió renunciar a eso, eligiendo reencarnar con su hermano. ¡Jake! ¿Qué estás haciendo? Acabo de tener mi bendita epifanía. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué alguien abandonaría el cielo por el mundo terrenal? Esa es una de las mayores lecciones en Hora de Aventura, una serie para niños con la que tú y yo crecimos, que todavía amamos y recordamos, y que sin darnos cuenta nos enseñó cosas que nadie más pudo, sobre el amor, la pérdida y sobre cómo era crecer. Y lo hizo principalmente a través de sus personajes. Por eso hoy quiero hablarte de eso, de qué fue lo que nos enseñó cada personaje, del por qué todos amamos Hora de Aventura, y sobre todo del por qué Jake eligió regresar. Así que para hacerlo, tenemos que empezar por el protagonista, Finn el humano. La carta decía cosas que solo tú sabes, cosas personales, Finn, y las usaste en contra mía. Creí que eras la persona con la que iba. Yo quiero tiempo a solas. Princesa, ya te dije que lo sentía. Hora de Aventura no es Hora de Aventura sin fin, y gran parte de la madurez y las enseñanzas de la serie ocurren a través de su perspectiva. Él empieza con una visión del mundo muy limitada e infantil, reflejando el tono inicial de Hora de Aventura, y diciéndonos sin decirlo que tiene mucho por aprender. Y su primer aprendizaje ocurre cuando se enamora, y le rompen el corazón 2 veces. Primero porque migajeó por un amor no correspondido, y luego porque ahí sí se equivocó. Es después de esa segunda ruptura donde todo empieza a cambiar. El mundo de U se expande aún más, y Finn pierde su inmunidad heroica. La serie ya no lo muestra como un héroe perfecto, sino como alguien con defectos, enseñándonos que hasta las buenas personas pueden hacer cosas malas, como Finn durante las primeras 5 temporadas, donde llega a ser egocéntrico y hasta manipulador, como en Toda la gente pequeña, donde manipula a personas mini por sus propios fines, o como en el Cuentacuentos, donde molesta a otros intentando curar a un Jake enfermo. ¿Ven? ¿No pasó nada? Pero su peor momento ocurre en Fuego y Hielo, donde no solo manipula al Rey Helado, sino también a la Princesa Flama, usando sus secretos para poder manipularla. Princesa Flama, eres lo peor, tu cabello huele feo, bla 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 bla, vamos a pelear, sí, tonta el rey helado. Ese acto demuestra cómo Finn era incapaz de controlar sus impulsos, y eso le costó la relación. Y lo peor es que él creía que un simple lo siento lo solucionaría todo, pero obviamente no lo hace, y él dice: Pero ya te dije que lo sentía. Un comentario que prueba su inmadurez, pero que le enseña y nos enseña que las acciones tienen consecuencias, y que a veces las disculpas no bastan. Este episodio inició el desarrollo principal de Finn, pero como todo buen desarrollo, le toma tiempo realizarlo. En el siguiente episodio ya intenta llenar su vacío con la dulce princesa, en lugar de afrontar la pérdida. Luego conoce a su padre Martin, y en lugar del reencuentro que esperaba, Finn se da cuenta de que su padre es un completo desgraciado, y por su culpa pierde el brazo. ¡Ah, Martin, no te dejaré escapar! Eso no solo nos enseña a no esperar nada de las personas sin conocerlas, sino que también es uno de los puntos que hacen tan memorable a Hora de Aventura. La serie no tiene miedo de desafiar a sus personajes, y mucho menos a su héroe. Y aunque sea difícil ver a Finn sufrir, tiene sentido que lo veamos sufrir. Al final así es como se ve crecer. La vida te pone retos, y tú tienes que enfrentarlos. Eso es lo que hace Finn tras perder su brazo, pero no de la mejor manera. Ahora muestra otro lado de sí mismo, un lado enojado y vengativo. Quiere venganza contra su padre. Al espacio en donde está papá, el bebé en la torre llegará. El brazo de papá, bebé lo dañará, pues ese brazo arrancará. Pero cuando está a punto de obtenerla, se da cuenta de que eso no llenará el vacío en su corazón, así que decide no hacerlo, y en su lugar prefiere hacer algo que todos hemos hecho: apagar sus emociones. Pero lo que realmente quiero saber es cómo te sientes, Finn. ¿Qué? No sé. Supongo que no siento nada.
Y aunque ese acto es triste, es completamente real y humano. Finn se cerró para protegerse de más daño, como nosotros a veces hacemos cuando nos pasa algo malo. Creemos que no sentir es la solución, o que al menos es un escape del dolor, pero esa no suele ser la respuesta, y Hora de Aventura nos lo enseña en el episodio Brisa. Ahí Finn trata de llenar su vacío ligando con varias princesas. ¿Tú quieres ir conmigo a la fiesta de la princesa Cangrejo esta noche? Vine aquí a besar a la princesa Cangrejo, pero se me quitaron las ganas con la caminata. Te invitaría a pasar, pero no respiras bajo el agua, ¿cierto? No realmente, pero ¿me das un beso, por favor? Al principio creí que esto era extraño o muy fuera de personaje, pero lo que hace es completamente normal. Es humano querer distraerte del dolor con algo externo, especialmente si eres un adolescente que todavía está aprendiendo, como lo es Finn. Su vida solía ser bastante simple, y ahora tiene que navegar por todas estas emociones complejas, así que prefiere ignorarlas como respuesta. Pero esa no es la mejor manera de llevarlo, y este episodio se lo muestra. Le enseña a Finn que sanar es un viaje personal, pero que otros te pueden y te van a ayudar si los dejas, como hizo Brisa, quien se preocupó por Finn como él lo hacía por otras personas, recordándole el amor que sentía por la dulce princesa y por todos los demás. ¿Brisa? Sí, Finn. ¿No lo ves? Me convertí en una reina para salvarte, porque amo tu flor y creo que te amo. Para mí, este episodio es uno de los que mejor muestra la madurez en la serie. Nuestro protagonista está pasando por la depresión y tratando de huir de ella buscando placer externo, pero luego se da cuenta de que esa no es la solución y de que necesitaba a otros, enseñándonos que a veces pedir ayuda es necesario. Todo eso en 11 minutos, en una serie para niños. Pero eso no es todo lo que podemos aprender del desarrollo de Finn. En Guerra de Pijamas, Finn intenta comprender por qué su padre lo abandonó, cambiando su manera de verlo. Es como yo que he estado pensando en mi papá y que me hubiera gustado que fuera un buen padre. Pero tal vez ser un buen padre no es lo suyo. Tal vez mi papá no es un papá, sino un niño en el cuerpo de un papá. Y así nos enseña empatía y tolerancia, llegando a una conclusión muy madura. Hay personas que por más que lo intentes no van a cambiar, y que así debes aceptarlas. Y en el mismo episodio empieza a ver a la dulce princesa solo como una amiga, mostrándonos que el amor no solo puede ser romántico. Y mientras continúa creciendo y creciendo, Finn empieza a cuestionarse todo, en modo filosófico. Pues, no lo sé. Creo que es extraño que tengamos mascotas. Los obligamos a adorarnos. ¿Qué? No. Un gran ejemplo de esto lo vemos en Plano Astral, donde se cuestiona la importancia de su propia existencia. Si haber nacido es el mayor acto de creación, entonces, ¿qué se supone que se haga después de eso? ¿No es todo lo que viene después una fuente de decepción? ¿Perdiendo energía hasta convertirnos en una pila de basura? Y cuando el cometa le ofrece una existencia libre de todo lo que ha sentido, el amor, el odio, la amistad, el aislamiento, Finn elige quedarse con su vida, aceptando su existencia, con lo bueno y lo malo, enseñándonos así que es natural que la vida sea impredecible y que haya preguntas sin respuesta. Así es la vida, una combinación de buenos y malos eventos, y sin importar lo que pase, yo creo que vale la pena vivirla. Al entender eso, Finn comenzó a valorar más la vida y cambió su manera de actuar como héroe. Él ya no pelea solo por pelear, sino que trata de entender qué es lo que pasa y abandona la violencia sin sentido. El ejemplo perfecto de esto ocurre en 2 episodios, 3 cubos y cacería salvaje, pero vamos por partes. En 3 cubos, Fern lo encierra para robar su identidad y Finn trata de entenderlo y también de convencerlo para cambiar su decisión. Y cuando pelean, Finn aún intenta convencerlo y contenerlo, hasta que accidentalmente lo mata. En ese instante puedes ver el dolor en su cara. Matar a Fern fue demasiado para él, porque había llegado a valorar la vida, cualquier forma de vida. Después de pasar media temporada reflexionando sobre la existencia, Finn sabía que Fern solo intentaba hacer lo que se suponía que debía hacer, y él le había arrebatado eso, matando a una versión de sí mismo que nunca pudo cambiar. Y eso es sin duda traumatizante, un trauma que todavía lo persigue en Cacería Salvaje. No me dañes, Finn. Soy tu amigo. Yo soy tú.
Y que Finn no olvide lo que pasó y su reacción al final de 3 cubos es la prueba de su crecimiento. Una versión más joven e inmadura de él seguramente habría matado a Fern sin pensarlo, pero ahora, tras haber pasado por tanto, él no puede evitar el dolor de haber matado a un ser querido, enseñándonos con eso la importancia de la vida y de cuidar a quienes amas. Sin duda, Finn maduró, y nosotros lo hicimos con él, episodio por episodio. Pero él no es el único que nos enseña algo. Hay un personaje que carga con algo aún más pesado: Simon Petrikov, el hombre que no pudo cambiar. Solo vigílenme hasta que pueda encontrar un modo de salir de este laberinto de mi cerebro y recuperar mi cordura. Y luego quizá Betty, mi princesa, quizá puedas amarme de nuevo. Betty, ámame de nuevo. Simon empezó la serie como el Rey Helado, un villano cómico que secuestraba a princesas y al que Finn y Jake derrotaban sin esfuerzo. Pero detrás de ese personaje tonto había alguien llamado Simon Petrikov, un hombre inteligente y valiente, que encontró una corona maldita y la usó para salvar a una niña, pero que también le costó todo: su memoria, identidad y cordura. Simon pasó más de 900 años perdiendo su mente en soledad, hasta que un día simplemente dejó de ser él. Sin Marceline, sin Betty, sin nadie. Y eso explica por qué actúa como lo hace siendo el Rey Helado. Está atraído por la amistad de Finn y Jake porque se siente increíblemente solo. Persigue princesas porque está buscando a Betty sin saberlo. Y es tan volátil emocionalmente porque el verdadero Simon sigue ahí y quiere salir. Todos esos momentos de tristeza son desgarradores y los vemos una y otra vez, como cuando en Hecho a la Medida llora en el suelo tras la cita fallida de Simon y Betty Groff. O cuando en Te Recuerdo llora desconsoladamente, rogando por amor. ¡Dios del cielo, ¿por qué me mandas esta condena? Cuando eso pasaba no lo entendíamos, pero cuando la serie revela la verdad, vemos que Simon podría ser el personaje más noble de toda la serie. Un hombre que lo sacrificó todo por una niña que apenas conocía, sabiendo que a él nadie lo salvaría, como dice su canción. Necesito salvarte, y quien a mí me salvará. Hasta que 1000 años después, Marceline lo salva. Ella fue la primera persona en más de 1000 años que invitó al Rey Helado a hacer algo. La primera que lo amó sin ser Simon. Y la primera en aceptarlo en su estado actual. Lo quería tanto que lo trató con muchísima paciencia, sabiendo que lo que él necesitaba era amor. Y le dio amigos que podían darle eso. Y sin duda, Marceline es un personaje que nos enseña varias cosas, pero volveré con ella después. Por ahora veamos cómo Betty trataba al Rey Helado, mostrándonos la dualidad del amor. Y es que Betty es incapaz de aceptar a Simon en ese estado. Está tan desesperada por recuperar al Simon que conoció que ni siquiera piensa en aceptar esta versión de él. Y eso nos enseña cómo el amor puede corromper a las personas. Betty abandonó su propia vida para recuperar a Simon y trajo a Golbaú solo para cumplir ese deseo, amenazando a todo el mundo, hasta que finalmente se sacrificó por él, en un acto desinteresado de amor. Pero un amor que no pudo aceptar el cambio, porque incluso el amor tiene defectos. Pero aunque Betty no pudo aceptarlo, la serie sí lo hace. Hora de Aventura cierra las historias de Simon y el Rey Helado con existencias separadas. Gunther se convirtió en el Rey Helado y Simon finalmente fue liberado, enseñándonos que aunque hay personas que no pueden cambiar, aún así merecen ser amadas, como lo hizo Marceline. Soy tu problema. Sé lo que piensas. Marceline es el personaje que conecta todo en la serie. Ella es increíblemente amorosa y protectora, pero durante la mayor parte de la historia tenía un problema. No cree que las personas vayan a quedarse, así que se aleja. Tras haber vivido por más de 1000 años y pasado por varios abandonos, Marceline experimentó el amor de una manera muy cruel, ya que todos la dejaron eventualmente. Marceline, ahora no tengo tiempo para ti. Adiós, Marcy. ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡Ah! ¡Simon! ¡Simon!
Por eso ahora evita sentir emociones, porque cada vez que salían solo le dolían. Pero como dije antes, Marceline tuvo la valentía necesaria para aún así intentarlo, tratando de ser amiga de Simon cuando era el rey helado. Aunque ella extraña al Simon que conoció, igual acepta y ama esta nueva versión. Y eso nos muestra una de las mayores lecciones de amor. Hay que amar a alguien no por el recuerdo de lo que fue, sino por quién es, como ella misma dice en su canción. Todo se queda donde lo dejaste, todo está ahí, aunque cambiando. Todo se queda donde lo dejaste. Aunque una persona haya cambiado, el amor se queda. Y eso es lo que Marceline aprendió de Simon y lo que nos enseña a nosotros, que amar sin condiciones es uno de los actos más hermosos. Y eso es en esencia amor verdadero. Porque si amas a alguien solo por su recuerdo, entonces ¿realmente lo estás amando? Yo no lo creo. Yo creo que solo te estás aferrando al pasado. Y eso es lo que Marceline nos enseña a evitar. Y también nos enseña que para sanar las heridas solo tienes que intentarlo una vez más. Pero ella no se quedó con esa lección únicamente para Simon. Se la enseñó a alguien más, la dulce princesa. Perdí mi gorra, perdí mi hogar, perdí a mi pueblo. Bonnie es otra que demuestra el crecimiento de los personajes en Hora de Aventura y que nos enseña una de las lecciones más duras. Ella empieza la serie con una fachada, una princesa pura e inocente, pero que en el fondo cree que ser una buena líder significa sacrificarlo todo, incluyendo sus sentimientos. Tu responsabilidad demanda sacrificio. Por eso toma decisiones moralmente cuestionables, como espiar a su gente o incluso cometer genocidio. Y durante mucho tiempo parecía que tenía razón. Su reino y su gente estaban a salvo, hasta que un día ese sacrificio tuvo un costo. Bonnie se quedó sola, alejada de las personas que amaba y cargando con un peso demasiado grande para una sola persona, hasta que finalmente se rompió. Es solo creí que si me alejaba de todo y me enfocaba en el trabajo, todo iba a estar bien. Pero mira dónde me dejó eso. Lo único que hice fue alejar a todos. A ti también te alejé. En verdad lo siento mucho. He sido una mala amiga contigo. Y ahí es donde está su lección. Muchos sacrificamos nuestro bien por la responsabilidad o el miedo a fallar. Y Hora de Aventura nos muestra a través de Bonnie que eso tiene consecuencias. Ser responsable y cumplir con tu deber es importante, pero si eso te cuesta gran parte de tus relaciones y hasta tu propia felicidad, quizá ese sacrificio no vale la pena. Pero por suerte, su historia también nos muestra que nunca es demasiado tarde para cambiar. Con la ayuda de Marceline, Bonnie aprende a abrirse a los demás y que está bien pedir ayuda. Su historia junto a Marceline nos recuerda que abrirte a los demás no es debilidad, sino una fortaleza, y que amar también puede ser una forma de sanar. Aun cuando no hablábamos, tenía miedo de que algo malo te pasara y que no estuviera ahí para protegerte y no quiero perderte otra vez. Oye, soy un chicle duro. Nunca jamás va a pasarme nada. Jamás. Lo sé, yo... Oye, esa frase estuvo rara. Creo que tengo una conmoción. Hasta este punto del video, hemos visto cómo los personajes han crecido. Finn aprendió a madurar a la fuerza. Simon nos mostró los riesgos del amor. Marceline aprendió a aceptar a las personas como son. Y Bonnie entendió que dejarse querer era más importante que el deber. Todos ellos lucharon con algo o cargaron con cierto dolor. Pero hay un personaje que desde el principio parecía entenderlo todo. Alguien que no tuvo que perder nada para saber qué le importaba. Y para este punto ya debes saber quién es, porque es raro que no lo haya mencionado antes. Así es, hablo de Jake, el que ya lo había entendido todo. ¡Para de sufrir, Jake! Si tienes todo lo que quieres al momento en que lo quieres, ¿qué sentido tiene la vida? No diría que Jake es un personaje perfecto, pero sí uno que desde el inicio parecía ser el más sabio, alguien que ya había pasado por todos los fallos que Finn aún tenía que pasar, y alguien que soltaba filosofía como si fuera nada. Los 20 son para sufrir, los 30 son para la dignidad, los 40 son más de lo que quiero tener. Pero como dije, él no es perfecto, es un personaje producto de sus fallos y defectos, alguien que aunque sea sabio y cariñoso, tuvo que pasar por mucho para llegar a serlo.
Y esa es la primera enseñanza de Jake, que el tiempo es el mejor maestro. Tras haber pasado parte de su juventud siendo un criminal, él entendió que eso no era lo que quería y cambió por completo su forma de pensar. Jake entendió que la vida no se trataba de acumular más cosas, sino de apreciar lo que ya tenía. Aprendió a valorar el momento, disfrutando siempre de las pequeñas cosas, como cuando prepara el desayuno con alegría. Ricos ricos hotcakes. Yo los hago más sabrosos con tocino. También aprendió a aceptar lo que pasa y adaptarse a la vida, como cuando tuvo un sueño profético sobre su muerte. Hermano, tienes que aceptarlo. Y también que su felicidad está en elegir lo que realmente quiere, no lo que se supone que debe querer, como cuando le pidió un sándwich a Prismo, a pesar de que podía pedirle cualquier deseo. Yo deseo un emparedado. Todos esos momentos demuestran la experiencia de un personaje que tras tantos fallos ahora es sabio y que le enseña a su hermano. Oye, no servir en algo es el primer paso para después ser magnífico. Pero su mayor enseñanza ocurre en el momento del principio del video, cuando Jake había alcanzado el nirvana y prefiere abandonar eso para poder reencarnar con su hermano, porque para él una conexión imperfecta con Finn valía más que el mismo paraíso, mostrándonos que aunque puedas tenerlo todo, elegir el amor siempre será tu mejor opción. Jake, ¿qué estás haciendo? Acabo de tener mi bendita epifanía. Lo sé, solo regreso por la diversión, porque es grandioso estar vivo contigo. Y es por eso que todos amamos Hora de Aventura, porque a través de sus personajes no solo nos divirtió, sino que nos enseñó cosas que nadie más nos enseñó, que crecer duele pero es necesario, que amar es bonito pero puede tener un costo, que cerrarte no es protegerte, y que a veces lo más valioso que puedes tener no es la perfección, sino una verdadera conexión, y todo eso cuando éramos niños. Y así, sin decirnos nada directamente, Hora de Aventura le puso nombre a cosas que no sabíamos nombrar, y es por eso que la amamos, no porque fuera la serie más profunda o la más divertida, sino porque, más que nadie, realmente nos entendía.